Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Muy buenos días, Asturias. Sábado 12 de junio. Aquí estamos de nuevo, cumplimentando siempre que el fin de semana, los sábados y los domingos, de 8 a 10 de la mañana en RPA, siempre es un buen día para viajar. Y siempre añadiendo que nos podéis escuchar a cualquier hora del día, en iVoox, Spotify, en la web de RTPA en Radio La Carta, porque nos podéis escuchar siempre. Un buen día para viajar se puede escuchar a cualquier hora. Hoy tenemos por delante, como siempre, en esta mañana de sábado, programa número 122, 2 horas intensas de viaje, de historia, de arte, bueno, como siempre, ya lo sabéis, para aprender. Iniciaremos, como ahora es habitual, con nuestra amiga Sara Moro, nuestra historiadora del arte particular, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Luego Laureano García, camino de Santiago del Norte, estábamos ahí por la zona de Villaviciosa, Valdedios, desde ahí continuaremos mochila a cuestas con él. Francisco Borge nos lleva siempre por el reino de Asturias y el legado que ese reino nos dejó a nivel arquitectónico. Y en la segunda hora, María Fernanda Fernández, historiadora del arte, nos va a hablar de Teodoro de Anasagasti y de la huella que dejó en Mieres, hace prácticamente un siglo. A continuación vamos a hablar del Texu, de los árboles, de ese árbol totémico que tenemos en Asturias. Ana López Cienfuegos, de Amigos del Texu, nos hará un recorrido por esa Asturias tan mitológica, ¿no?, y tan mítica en relación con el Texu. Y Vidal de la Madrid, el doctor en Historia del Arte, nos va a hablar del coro de la Catedral de Oviedo, ya desaparecido. 2 horas muy viajeras en RPA. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Ya sabéis que en el cierre de la primera hora del sábado, en Un buen día para viajar, siempre tiene cabida el prerrománico asturiano, el arte asturiano, el reino de Asturias, y siempre desde el principio, allá prácticamente hace casi un año, Francisco Borge Cordovilla es nuestro guía, nuestro anfitrión por el prerrománico Astur, que hemos ido tocando y seguimos tocando en múltiples aspectos, y hoy además vamos a ver, y en diferentes programas va a ser así, esa evolución, en este caso, de esos antecuerpos occidentales en esa planta basilical, en esas características dentro de la morfología del arte asturiano. Pero sin más dilación. Buenos días, Francisco. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, que decía yo, seguimos un poquitín esa evolución morfológica, esas diferencias, esos cambios que va habiendo dentro del propio reino en las morfologías. Bueno, vamos viéndolo casi un poco por tramos, sí, ¿no, Francisco? Vamos a ir analizando, como en su día inauguró la tradición positivista historiográfica, el insigne arquitecto y estudioso de la historia de la arquitectura española, ¿no?, Lampérez y Romea, pues vamos a ir analizando los edificios por sus componentes morfológicos y funcionales, y para al final llegar a una síntesis, a una suma de interpretación de los edificios. Y entonces, como muy bien dices, sí, vamos a empezar por estos antecuerpos occidentales, que una vez puestos en análisis de ellos, pues tienen bastante más complejidad de lo que podría parecer. Se puede extraer aquí materia, como siempre, para un programa y para más. Claro, eso es lo bueno, Francisco, que el hilo permite seguir tirando de él. Nosotros estamos enfrascados, pues eso, en un análisis basado en variables objetivas, ¿no?, en la medida de parámetros, pues asociados eso a unas variables objetivables numerológicamente siempre, ¿no?, o numéricamente, ¿no?, y transcribibles pues a unidades de medida, y luego que se puede poner en relación pues con los grandes preceptos de los arquitectos antiguos que era el mundo en el que vivían estos constructores altomedievales, ¿no? Porque estamos hablando, como siempre, ¿no?, contextualizándolo, de unos monjes doctos, de una serie de clérigos ilustrados, generalmente adscritos a monasterios, que era donde se conservaba básicamente la literatura, ¿no?, de la antigüedad clásica,
Y entonces esta gente, pues leyendo e interpretando los estudios clásicos, pues dieron a luz, pues yo qué sé, pues ejemplos de organización sistemática constructiva de lo que debía ser, por ejemplo, el modelo de un monasterio de medieval como el plano de San Gal, ¿no? Elaborado en la isla de Reznor para el abad de San Gal el primer tercio del siglo IX, etcétera. Entonces vamos sin más a eso, a analizar los antecuerpos occidentales de las iglesias asturianas. No nos vamos a centrar solo en la arquitectura basilical, puesto que el antecuerpo es, en sus variantes que vamos a ver, está presente tanto en la arquitectura basilical como en la no basilical, o sea, en la puramente monástica, a lo mejor destinada a comunidades cerradas, ¿no? donde no se contempla la asistencia de un pueblo sin ordenación religiosa, pero que también están dotados de estas tanto habitaciones laterales como, en este caso, antecuerpos occidentales, ¿no? Uh-huh. Bueno, vemos que hay... Sí, dime, Pablo. No, eso que te decía, que te daba paso de que siguieras, sí. No, bueno, pues mete baza si tienes alguna cuestión que plantear. Sí, pero no, ibas bien, venga, vamos para allá. Bueno, yo te voy a hablar de las tipologías. Bueno, básicamente tenemos dos tipologías. Y en la primera de ellas presenta dos variantes y es bastante sencilla de analizar. Pero en la segunda nos metemos en un mundo de complicaciones solo solucionables desde la arqueología, y no nos cansamos de repetir, como siempre, que hay una arqueología muy escasa, y debido a la arqueología tan escasa que tenemos, referida a esta etapa fundamental, ¿no?, de la historia de la comunidad social y política en nuestro tiempo, ¿no?, asturiana, pues debido a esta carencia de arqueología o a esta escasez palmaria, casi en muchos casos de arqueología, no conocemos la arquitectura altomedieval del Reino de Asturias como la deberíamos conocer. Y por eso, autores como yo, pues nos dedicamos muchas veces a especular y a fundamentar hipótesis. Bueno, yo por lo menos prefiero trabajar con variables objetivas, ¿no? Pero estamos así por la ausencia de arqueología. Bueno, las dos variantes son el pórtico simple, podríamos decir, ¿no?, que es simplemente un atrio, se concibe como atrio, este elemento conceptual ya estudiado en Vitruvio y en San Isidoro, ¿no?, pues como acceso simplemente, ¿no?, a la iglesia, pues eso, pegado o antepuesto al cuerpo de la misma. No se da siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Tenemos ejemplos donde claramente no se da, ¿no?, como por ejemplo es en San Pedro de Nora, donde el pórtico que existe hoy en día previsiblemente es obra del obispo Pelayo y de la restauración del edificio en la época, ya sabes, del establecimiento de la red parroquial, etcétera. Sí. Bueno, entonces este simple atrio se concibe como un elemento arquitectónico cúbico, generalmente, o rara vez rectangular, es decir, que su profundidad es más escasa que su anchura. Suele ser generalmente bastante ancho, pero este pórtico central de acceso de un solo nivel, o sea, de un solo piso, cubierto generalmente con tejado a dos aguas, abierto al exterior mediante arco de medio punto, se concibe como un simple ingreso a la iglesia, una especie de anteiglesia donde los fieles se pueden reunir o donde, pues, eventualmente puede tener funciones litúrgicas, porque este simple cuerpo de una altura antepuesto a la iglesia, pues puede tener habitaciones laterales, ¿no? Como vemos, por ejemplo, un caso conservado claramente es Santa María de Vendones, en el concejo de Oviedo, ¿no? Sí. Santa María de Vendones presenta dos habitaciones laterales anexas a este pórtico o atrio central, ¿no?, y tienen funciones claramente litúrgicas. Una alberga un baptisterio que además se puede considerar primitivo puesto que está incrustado en el suelo. Santa María de Vendones, una iglesia muy restaurada, ¿no?, en 1957, después de haber cumplido funciones parroquiales y de haber sido muy alterada, con una casa rectoral, con una serie de dependencias, cuadras, etcétera. Bueno, realmente tampoco podemos dilucidar exactamente cuál sería su aspecto primitivo, por ejemplo, en lo referente a este antecuerpo. Hombre, fue muy criticada la reconstrucción que hizo Menéndez Pidal, pero desde luego yo, habiéndola analizado mucho, la construcción no es susceptible de la crítica feroz a la que se la sometió por parte del desaparecido insigne señor Manzanares Rodríguez, que fue cronista de Oviedo, etcétera, o de Asturias, ahora no me acuerdo. Bueno, la cuestión, se le sometió a una crítica muy grande al arquitecto Menéndez Pidal, porque él estaba en Madrid, no venía a las obras, no sé qué, o sea que se discutió mucho con la reconstrucción de la iglesia, pero la reconstrucción de la iglesia, yo, habiéndola analizado proporcional, metrológicamente y comparado con los ejemplos que tenemos, a mí la reconstrucción no me parece en absoluto incorrecta, y hay matices que solo son comprobables desde una arqueología muy profunda que desde luego no se hizo, pero la reconstrucción sería bastante fiel. Bueno, pues entonces este edificio
monasterio tiene un atrio central de una sola altura, tal y como hemos descrito, ¿no? Y que tiene a los lados 2 habitaciones laterales y que una de ellas albergó un baptisterio, o sea que estamos ante una función claramente sacramental y de una iglesia propia, de un dominio territorial de un magnate y que asume labores sacramentales, ¿no? Este monasterio propio pues asume labores de cura sacramental pues para los siervos de la villa, ¿no? Posiblemente. Además así aparece caracterizada Vendones, ¿no? En la documentación como villa. Bueno, luego este mismo tipo de Vendones seguramente se dio, pero sin habitaciones laterales, muy probablemente en una iglesia tan antigua ya como Santa Cruz de Cangas, sí, que bueno, debido a esa referencia cruciforme de su epigrafía, no podemos descartar pensar que efectivamente su morfología fuera cruciforme y entonces hubiera sido imprescindible este pórtico de acceso. Tenemos también un pórtico de acceso muy problemático, restaurado también por Menéndez Pidal, ¿no? En sus últimos años de actividad en Pravia, la iglesia de Santiago de Pravia, que bueno, se reconstruyó con una especie de, bueno, como amagando un acceso a una tribuna en el piso alto, o sea que casi sería ascribible al segundo tipo, pero como lo tenemos que dejar como dudoso, porque debido a que no hay arqueología, no podemos dilucidar si tuvo habitaciones laterales, coetáneas al edificio del siglo VIII, o si no las tuvo. Francisco, luego tenemos en este caso que estabas mencionando ahora, ¿recibió tanta crítica Menéndez Pidal como en el caso de su reconstrucción de Vendones, o no fue tanto en el caso de Pravia? No fue tanto. La cuestión es que la iglesia de Pravia se reconstruyó entera antes de Menéndez Pidal, ya en el siglo XVII, ¿no? Como pusieron de manifiesto los últimos estudios arqueométricos del equipo del profesor Caballero Zoreda. La verdad que queda poco de su alzado, ¿no? Claro. Quedan elementos y se sabe claramente cómo era. La planta está exacta, el santuario previsiblemente era único, porque tampoco hay una arqueología lo suficientemente profunda para dilucidar si en el siglo VIII se restauró o sea, si lo único que funcionaba era ese ábside único correspondiente, yo estoy convencido, a un aula de una villa romana reaprovechada, o si anexo a estos dos, por simétricamente, ahora estoy hablando del santuario, ¿no? Que no sería tampoco materia de este capítulo, habría un ábside triple, pero en cuanto al pórtico antepuesto, se ha reconstruido con 3 pisos, se le ha puesto una tribuna arriba, bueno, pues porque el alzado del aula, de la nave central, parece que lo pedía, pero bueno, que no está constatado arqueológicamente en absoluto. Lo mismo que no está constatado que esas ruinas o restos de habitaciones laterales que están a ambos lados de este pórtico lo tuvo, seguro. Ahora bien, el desarrollo del pórtico es lo que no Ahí hay sabemos. dudas, sí. Habría que resolver también, pues eso, la comunicación de ese pórtico con la tribuna situada en su supuesto segundo piso, ¿no? Porque, claro, no se sabe. Entonces, por ejemplo, tenemos un antecuerpo también abovedado y que después posteriormente se le dio salida desde una tribuna que también es posterior, o por lo menos tiene una reforma posterior, en Santa Cristina de Lena, ¿no? Arquitectura no basilical. Pero ahí tenemos como un pórtico que probablemente estaba abovedado o era diáfano, estaba abovedado simplemente a la altura de la pendiente del tejado y era completamente diáfano. Pues ese pórtico da acceso ahora a una tribuna, porque en una reforma que se realizó, arqueológicamente constatada más o menos en el siglo XII, pues se abrió la tribuna actualmente existente en Lena, en su parte de poniente, se abrió a ese pórtico, ¿no? Previsiblemente también la iglesia de San Tirso de Oviedo tuvo que tener un pórtico de esas características, de un solo piso. Tampoco sabemos si con habitáculos laterales o no, puesto que no hay arqueología. Y previsiblemente, a lo mejor, tenemos el ejemplo claro y patente, conservado hoy en día, de Santullano, para el cual se postuló que las habitaciones laterales que se demolieron por parte de Selgas hubieran formado parte del proyecto original y hubieran sido, anexas a ese pórtico central. Pero bueno, la cuestión es que no se conservan las huellas en el muro del pórtico central de la evidente comunicación que tuvo que existir con esas habitaciones laterales, como si se conserva en Vendones. Y más importante todavía, que Santullano está sentado en un podio de piedra arenisca, todo que tiene en el centro un conglomerado, ¿no? de relleno, ¿no? Una ruderación.
y no se conserva nada de ese pórtico. Dudo yo mucho que si Selgas hubiera apreciado el mismo nivel de pavimento que en el pórtico central, en los laterales lo hubiera demolido, ¿no? Seguro. Entonces probablemente estamos hablando de anexos posteriores que se le pusieron y que después pues por parte de autores como Manzanares, que lo quería sistematizar todo mucho, pues sistematizó los pórticos siempre como tripartitos, ¿no? Cuando eso no es en absoluto así. La verdad. Por ejemplo, en la arquitectura no basilical no pueden ser tripartitos, y en la arquitectura basilical a veces no son tripartitos y a veces ni existen, ¿no? Como el caso de San Pedro de Nora, que como comentamos antes no existe. Y luego pasaríamos al segundo tipo, que es el más, digamos, el más susceptible de análisis profundo por su complejidad, no es el más complejo de los dos tipos. Entonces ya estamos hablando de un pórtico tripartito, pero dotado de un segundo piso, al menos en su parte central. Pues requiere siempre que exista una cierta elevación en las naves laterales, puesto que como el antecuerpo, digamos los antecuerpos que se sitúan laterales al central, que está dotado de tribuna en su parte superior, necesitan una comunicación con esa tribuna, pues esa se llevaría a cabo desde los antecuerpos laterales, que tendrían acceso desde este antecuerpo central. Normalmente uno puede tener una función sacramental y otro puede albergar las escaleras, o en los ejemplos más monumentales puede ocurrir que los dos hayan albergado escaleras, ¿no? Esto, aunque está sin comprobar arqueológicamente, pudo ocurrir por testimonios tardíos que tenemos en Santa María del Rey Casto, ocurrió con seguridad en San Salvador de Oviedo. El ejemplo más complejo que tenemos y conservado en la actualidad, pese a que hay autores que lo consideran un cambio de proyecto, pero claro, el cambio de proyecto hace falta ver si se refería a la totalidad de la tribuna o a una modificación de esta tipología de pórtico con tribuna destinada a dotar a esa tribuna de unas habitaciones laterales. Eso no se sabe y desde luego la arqueología no está a nivel de poder demostrar un caso tan complejo como el de Niño, ¿no? Pero San Miguel de Niño es el caso más complejo que tenemos. Es un pórtico embebido en la estructura general del edificio constructivamente. Es decir, estos pórticos de dos pisos con acceso en los laterales y tribuna en el central tienen una característica, que es que no se les distingue exteriormente, como por ejemplo puedas distinguir el de Santullano o el de Vendones. No se les distingue porque están embebidos en el cuerpo del edificio. Es de tal monumentalidad que lo que provocan es una extensión hacia el oeste, ¿no?, del cuerpo del edificio. Solo que la primera parte de ese cuerpo pues resulta que es un antecuerpo, un pórtico, ¿no? Santa María tendría algo así, sería así también parecido, Francisco. Santa María del Rey Casto, decías, que tendría un pórtico. Sí, Santa María del Rey Casto tenemos testimonios de los siglos XVI y XVII de la existencia de una tribuna o coro, bueno, los primeros, los cronistas historiadores que lo vieron en pie, ¿no? Situada sobre el Panteón, y como el Panteón, por lo menos en mi hipótesis, consistió simplemente en cegar ese pórtico y en añadirle el primer tramo de la nave, o sea, el pórtico quedaría, ¿no?, exteriormente visible, pero como hay testimonios del siglo XVIII que describen una funcionalidad de ese pórtico, ¿no?, como coro. Como coro. Y encima de la tribuna eso sería una especie de continuación, o sea, encima del Panteón, eso sería una especie de continuación de ese pórtico coro a otro nivel, y entonces habría unas escaleras en las cámaras laterales exteriores, vamos allá al cuerpo de la nave, porque una característica que tienen estos antecuerpos cuando tienen dos pisos y tienen tribuna en el piso superior es que los habitáculos laterales del antecuerpo central de la planta baja tienen acceso desde el propio antecuerpo central por sendos camarines, pero nunca tienen acceso desde las naves. Siempre está sellado, o sea, digamos que el antecuerpo está aislado de la iglesia. Solo se comunica por la iglesia a través del cuerpo del cuerpo central de este antecuerpo, y siempre por la planta baja. Sin embargo, los laterales solo se comunican desde este central, desde el cuerpo, desde el interior de la iglesia no se puede acceder a ellos, ¿no? Iba a decirte, Francisco, que hoy cumplimentamos ya el tiempo, no nos dio para más. Siempre nos pasa que nos quedan cosas en el tintero siempre, pero bueno, no pasa nada. El sábado que viene seguimos hay que seguir un problema. Hay que seguir un poco, rematar esto de los antecuerpos estos. Eso es. Bueno, pues de dos pisos. Te mando un abrazo, y el sábado que viene esto que quedó pendiente lo seguimos, ¿vale? Hasta el próximo, Francisco. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Buen sábado a todos. Hasta luego.